Para esto, la verdad que yo lo que veo es que hay que ser súper cabezón, porque hay que ponerle mucho, pero ya te digo, yo ahora veo el material, de hecho hay un par de chicos que han comenzado ahora hace 3, 4, 6 semanas y se han cogido el material, el trail este de Gong que han sacado y, jolín, es que es súper sencillo, están todos ya pumpeando. Y yo ya te digo, los primeros años, claro, con un material inadecuado, En lo cu- sientes un poco, no es pérdida de tiempo, es, bueno, ya. podía haber sido más eficiente, ¿sabes? Pero ¿En bueno. cuántas sesiones son capaces de hacer, por ejemplo, 30 segundos? Que va, alucino, hay uno que ya hace un minuto y sesiones no te sé decir, pero desde que empezó hasta que lo consiguió pasaron como 4 semanas. Sí, sí. Igual entre 5 o 10 sesiones, igual ha ido en secreto, tampoco sé las veces que ha ido, pero en 4 semanas tampoco hay mucho tiempo. Y le vi un día y digo, pero este tío ya pumpea más de un minuto. Que yo Ya, estuve ya. casi 3 años para llegar ahí. Pero Ya, bueno, sí. Te iba a comentar precisamente, porque he visto que empezaste sí, mira, con sí, estas alas mid aspect, que yo los usé, pero primero aprendí con un low aspect, así grande, y luego me pasé a ese como en plan, ¡buah! Ya más avanzado. Pero sí, cuando el día que me puse, era incapaz de bombear. Luego me di cuenta después que si le apretaba demasiado adelante, colapsaba. colapsaba totalmente. Entonces, para empezar con ella, y supongo que fue duro, ¿no? Es que con esas no llegué a pumpear nunca, de Ah, hecho. O vale. sea, de esas luego me compré dos más, pero empecé haciendo Wing y me compré la X-Over, la XL, creo que son 1900. Y entonces luego en Wing, cuando progresé un poco, me compré esta, que era un poco más mid-aspect y eran la Veloce XL, la primera versión, 1600. Y yo digo, vamos a probar. Y la realidad ahora lo sé, con ese foil para empezar súper complicado porque el low end es muy bajo, a baja velocidad básicamente te hundes, ¿no? Entonces aquí hacíamos el arranque con carrera, ¿vale? Para mí es más fácil, pero... Y bueno, ahí el año que estuve, pues estuve aprendiendo a saltar, que quitarse el miedo a saltar ya es una cosa buena, pero luego de eso no había manera de pumpear. Entonces empecé en la época de compras y en aquellos tiempos, si te acuerdas, todavía no estaba la Sirus de Gong, no tenían el foil de PAM. Ya, Entonces, pues te diría que compras erróneas, ¿no? Porque no sabes muy bien lo que ya. haces. Ahora es quizá más fácil encontrar lo que toca, porque cada empresa tiene varias salas de pumpear incluso, pero en aquellos momentos me pillé luego una Fluid XXL. Iba un poquito mejor, más Sí. grande, pero tampoco, ¿sabes? Es muy, muy fina, no tenía el low Mm. end. Yo, Realmente la que había en aquel entonces era la Curve, pero yo no lo sabía. yo llegué a tener No lo la había. Fluid XXL y llegué a bombear con ella, ¿eh? Pero ¿Sí? claro, Vale, pero antes ya había aprendido con una low aspect grande. vale, vale. Entonces, claro, no es lo mismo que empezar directamente con ella. Empecé con ella. Luego de Pero la Fluid claro, XXL me compré la Fluid XXL H, que es la, como ya es más high aspect, sí. ¿vale? Y esta sí que va un poco mejor. Y ahí realmente, a ver, aquí conseguí volver al dock y tal. Pero esa sensación de continuidad no la tenía. Era como un descontrol. Hacía 10, 15 segundos y en algún momento pues me iba al agua. Y entonces ya una vez nos mudamos a Alemania y allí me llevé la Fluid XXLH. Sí. Y con esa ya conseguí hacer, pues debía hacer, yo qué sé, 20, 25 segundos. Exacto, ahí, bueno, ya te puedes imaginar que si me compro este estabilizador más grande, que todo ha ido un poquito, pero nunca llegaba a hacer. La tabla es la de Kitefoil que tenía, Sí. que la Bueno, pero tabla algo hacías realmente, ya. Bueno, cortito sí, veo. hacía un poquito, pero eran 10 segundos, lo que te digo. Yo veo a los chicos que han empezado ahora y ya hacen casi un minuto. Y yo hacía 10 segundos y era como el Titanic, ¿sabes? No había Ya. manera de, No, de es que yo conseguirlo. bombeo con estas y sí que bombea más de 10 segundos, pero terminaba fundido, hay que darlo todo. Claro, no es como Claro, tú empezabas, las... ¿cuál tenías la primera para bombear? ¿La Curve o Primero empecé con una low aspect de estas grandes, de dos la mil Rise? quinientos de área, Ah, vale, y claro, luego ya me claro. pasé, creo que era, no sé si era la Fluid o la Veloce XXL. Y Vale. llegué a hacer 30 segundos con ella, pero 30 segundos y reventado, Y a la oxígeno UCI. porque no puedes Sí, sí. relajarte ni un segundo, tienes que darlo todo. Sí, sí, y yo lo que decía, esto es dificilísimo. Me acuerdo que Rubén, que es uno que tiene una tienda aquí en Mallorca, que me ha dado muchos consejos siempre buenos, me decía, bueno, tienes que cambiar de equipo y tal. Y bueno, yo, claro, no tenía ganas de gastarme el dinero en cambiar de marca. Él llevaba Axis en aquel momento y digo, joder, es que meterme en Axis son un Sí. pastizal. Y iba comprando pues cosas que veía, pero claro, Gong tampoco tenía el espacio este de pump todavía.
Si hubiera cambiado de Ya, marca ya. hubiera sido más caro, pero hubiera sido más rápido el aprendizaje, sin duda. Sí, pero bueno, también está Entonces, bien pasar por todas las etapas, ¿eh? Yo fui pasando por etapas y bueno, sirve bien también para sí, aprender y para ver las sí, diferencias. sí, al final te diviertes y aprendes y todo suma, ¿sabes? Ujú. Pero en esto es verdad que el equipo es muy, muy importante. Y mira, yo en esta fase inicial pues lo ignoré un poco o no quise gastarme el dinero en un equipo de otra marca, esperé y al final la realidad es que eso, cuando cambié el ala y tuve la Sirius, ahí sí que empezó pero ya te digo, había pasado Vale. 1 año y medio, 2 años, que aquí ya es el lago, aquí ya tenía la Sirius y aquí es donde empecé a En las, hacer la progresión. en las Y Sirius te, es ya cuando ya hiciste tu primer minuto y todo, supongo ya, ¿no? sí, 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 con la Sirius empecé a pumpear y ya el año pasado hice el minuto. El siguiente problema que tuve, y no sé si a ti te ha pasado igual, y es muy curioso, ahora veo que hay dos modalidades, ¿no? Los que empezamos corriendo y los que empiezas con el jump start directamente, saltando. Mm. No sé cómo empezaste tú, si Yo empezaste también corriendo corriendo. y creo que es mucho más fácil corriendo. Yo la gente que le Sí, veo empezar con parado digo, pero es que normal que te cueste si es que es muy difícil. sí, pues yo lo que me parece ahora increíble, que ahora donde vivo, claro, el problema que tuve al estar allí en el lago, que el lago es fantástico, pero plataformas que puedas pasar el foil por debajo hay muchas, porque tienes a lo mejor muellecitos, pero los muellecitos tienen estacas así, entonces Mm. no puedes correr de lado porque el foil te da en la estaca. Entonces, plataformas de estas no había muchas, me costó un montón. Esto es una islita de estas que se van a dar en verano, entonces estas son Ya. perfectas para esto. Pero hasta que tenía el foil que tocaba, que no era invierno, que tal, tardó un montón. Y ahora hablando con todos los que hay en el lago, a mí me parece increíble, pero ellos solo hacen jumpstart y de hecho nunca hacen con carrerilla. Y alguna vez que los lleve aquí, no saben empezar con carrerilla. Y claro, yo que vengo del mundo al revés, a mí me parece como, digo, pero si es mucho más fácil, pero no es más fácil si has empezado de lo otro. Sí. Y bueno, haciendo un poco el sumario de esto, ahora cuando me pide alguien, oye, ¿cómo empiezo? ¿Con carrerilla o saltando? Yo le digo, hombre, es mucho, mucho más versátil el salto, porque te da opciones a salir de muchos más sitios. Porque ya te digo, en todo el lago yo encontré 2 sitios que podía hacer con carrerilla. En cambio, saltando hay como muchísimos más. Otro, Ya. no quiero decir fallo, pero bueno, hasta que me di cuenta de eso y fue al conocer a alguien allí. Iba siempre solo y un día conocí a uno y me dijo, yo también tal, y lo vi haciendo el jumpstart. Y yo decía, "Bueno, la madre, pero estás loco. ¿Cómo?". Me dice, no, no, si es muy fácil, tú pruébalo. Ven aquí, salta sin miedo, yo me voy a matar. Ya. Y Al tal. final, una vez que haces la memoria muscular de algo, ya eso te parece más fácil. Habría que ver si hubiera empezado corriendo, cuánto le hubiera costado. Sí, más o menos. Sí, Pero eso ya es sí, difícil, porque claro, ya a no lo toro vuelves a pasado probar. lo ves todo muy fácil, pero Mm. para mí el tema es lo que dicen siempre, bueno, lo que digo siempre, con gente aprendes antes. Yo, si hubiera seguido solo intentando mi carrería y tal. Y fue a encontrarme a este chico y me dije, oye, ¿por qué yo lo hago así? Y yo, uff. Pero al verlo a él, pues me atreví a romper la barrera hasta del miedo, ¿no? Que decía, esto es imposible. Y estás con alguien, te motiva un poco, tal. Y luego con todos estos chicos que todos pumpean mejor que yo, pues te vas motivando y los vas viendo y dices, ostras, ¿cómo haces eso? Y progresas mucho más rápido. Y ahora el grupo este Bueno, nuevo que tenemos, hay 3 o 4 que han empezado, claro, somos ya bastantes. A veces un día en el Pantalán éramos como 10 en invierno, que dices, también hay que estar un poco tarado para meterse ahí con las temperaturas que tenemos a meterlo, pero hay bastante gente, la gente lo ve, es muy visual y se anima, pero lo de bueno. aprender con más gente es fundamental. Yo no sé en tu caso también, los vídeos te veo casi siempre No, solo, no sé si yo en mi tienes gente por ahí. caso casi siempre solo, pocas veces he coincidido con alguien. Ahora estamos haciendo ya un grupillo aquí por la zona y empezamos a coincidir más, pero lo he aprendido todo solo. Todo solo, Sí. pues eres una máquina, porque yo te veo y te acuerdo que lo hablamos el otro día por Instagram y digo, ¿cómo? ¿Bombeas? 4 minutos o 5 me dijiste. Y yo digo, pero yo ahora hago 1 minuto 20 con el Sirus y me explotan los pulmones y las piernas y todo.